se llama Cultura y Región. Y ese libro menciona, para hablar de esto intercultural, que la Argentina en particular es una superposición cultural entre los estratos indígenas, español, mestizo, el europeo moderno, hasta llegar a nuestras épocas. Y él hablaba de esa región como macrocuerpo, el macrocuerpo regional, y la región es mucho más que la provincia, y el microcuerpo, que es el cuerpo singular de cada uno. Y para él era un desafío, y es un desafío que empalma con lo que estamos aquí todos preocupados, y que nos va a ilustrar Luis Ventura, del diálogo intercultural y del diálogo intracultural. Hay que sentirnos interpelados y desafiados para vitalizar ese diálogo intercultural e intracultural. Bueno, no robo más tiempo y después de lo de Luis Ventura quizás podamos charlar un poco entre todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lalo. Es todo tuyo, Luis, tu palabra y nos dirás de qué manera podemos intervenir o te escuchamos. De todos modos, nos gustaría que nos ubiques cuál es tu función, tu trabajo en este momento y demás. Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches a todos. Saludarles a cada uno de ustedes en el local donde se encuentran y agradecer la posibilidad de estar aquí, agradecer la persona del Padre Pablo, la posibilidad de estar aquí con ustedes y agradecer también a la hermana Noemí, que ahora está aquí en Boavista con nosotros de vuelta, por toda esa mediación. Me presento, yo soy Luis Ventura, soy misionero laico, casado, padre de familia y vivimos aquí en Roraima, en el norte de Brasil, región amazónica, en la frontera, muy cerquita de la frontera con Venezuela. Actualmente estoy trabajando en el CIMI, que es el Consejo Indigenista Misionero, que es una entidad vinculada a la Conferencia de los Obispos de Brasil, a la CNBB, y que el próximo año está haciendo 50 años de camino. Comenzó en 72, en todo el momento de dictaduras militares en América Latina, al calor del Concilio Vaticano II, del Encuentro de Medellín, y en un momento en el que se estaba haciendo un cambio paradigmático en la relación de los pueblos, de la Iglesia con los pueblos indígenas. Entonces, en ese contexto nace, en ese suelo nace el CIMI, y yo trabajo en el CIMI desde el año 2004, llegué aquí a Roraima en 2002, yo soy de origen español, soy de España. Llegamos aquí mi mujer y yo en 2002 y llegamos directamente a trabajar en la tierra indígena Raposa Cerrado Sol, que es una de las tierras indígenas que después se volvió un poco emblemática en la lucha por la tierra aquí en Brasil. Nosotros habíamos llegado en la última fase para la regularización de la tierra. Ellos llevaban como 30 años luchando. Nosotros llevamos, después de 3, 4 años, llegaría la regularización de la tierra. Y bueno, pues esa es un poco la presentación. Pablo, también para decirles desde dónde les hablo, no solo como lugar geográfico, como lugar físico, sino desde dónde, en términos de visión de mundo, ¿no? Es decir, yo creo que al final el lugar que ocupamos, el noroeste argentino, el noreste argentino, el Chaco, todas las regiones que al final nosotros vamos habitando, nos van dando también una visión de mundo, una visión o a partir de ahí, ¿no? Una visión de las cosas y sobre todo el encuentro con la gente, ¿no? Entonces, si te parece, Pablo, podemos empezar. Yo puedo ya seguir un poco con la propuesta. La propuesta que yo tenía era presentar ahora, de aquí a poco voy a compartir mi pantalla y presentar en una presentación de PowerPoint. Pero sí deciros, creo que para poder hacerlo, creo que la persona que esté como anfitrión, creo que me tiene que dar la posibilidad de compartir la pantalla, ¿puede ser? Leandro, dale la pantalla. Sí, perfecto. Ahí hacemos. Manejalo ahora vos, Leandro. Muy bien. Ok. Ahí... Creo que ya consigo. Sí. Creo que ya consigo. Voy a buscar aquí. Espera aquí.
creo que ya estamos ahí, ¿verdad? Ahí vamos. Pero no estoy consiguiendo. ¿Lo veis ahora? Ahí, ¿Sí? ahí estamos. Ahí estamos bien. Pues entonces le voy a dar aquí a la pantalla. Perfecto. Bien, bueno, pues eso es el tema que habíamos hablado es este de presentar y dialogar sobre el tema de pueblos indígenas y defensa de la vida de los territorios en la Amazonía, con ese subtítulo del desafío de aprender a soñar. Ahí está el soñar todavía en portugués, pero el desafío de aprender a soñar, y en esto tiene que ver todo el tema del diálogo intercultural que también antes el compañero hablaba, ¿no? Yo les decía que llegué en 2002 aquí a Roraima, Raposa Serra do Sol, y una de las primeras cuestiones que desde el inicio uno se defronta en el encuentro con los pueblos indígenas es el tema territorial, la cuestión territorial como una cuestión que atraviesa todo lo que es las luchas y los proyectos de existencia y de resistencia a los pueblos indígenas hoy, de una forma particular aquí en la Amazonía, pero seguro que en muchos otros lugares. Y esa cuestión territorial que se vuelve absolutamente central y que es algo que nosotros nos deparamos con ellos al llegar, también te lleva un poco a esa relación del conflicto, ¿no? La cuestión territorial hoy en día en América Latina, hoy en día a lo largo de todo el proceso de colonización, en América Latina ha sido una cuestión en conflicto o que genera conflicto. Entonces, es un poco a partir de ahí el lugar desde el que os hablo, y a partir de un poco la experiencia que en los últimos años como iglesia hemos ido, digo porque ha sido un trabajo de todos, yo creo, hemos ido. Ahora me estáis escuchando, ¿sí? Ahora sí. Ok. Bien, entonces le decía que ese camino que desde 2015 con Laudato Si hasta el Sínodo de la Amazonía, y ahora continuamos, ¿no? Pero ese camino que se ha ido proponiendo para colocar en el centro, justamente colocar en el centro toda la cuestión socioambiental, pero toda la cuestión de los pueblos, toda la cuestión intercultural, de una forma particular toda la cuestión regional de la Amazonía, colocarla en el centro de la discusión, en el centro del diálogo, en el centro de la reflexión. Y traigo aquí un poco una de las primeras, no sé si me está dejando ahora sí. Una de las frases que Papa Francisco dijo en Puerto Maldonado cuando anunció el inicio del Sínodo de la Amazonía en enero de 2018, cuando él colocó esto: los pueblos indígenas nunca estuvieron tan amenazados. Luis, no vemos Sí, la presentación. ¿no la estáis viendo? No. Espera ahí, entonces voy a tener que salir. Voy a tener que salir e intentar compartir la pantalla de nuevo. ¿Ahora la estáis viendo? Ahora sí. Ok. Entonces, estaba diciendo que ese camino desde Laudato Si hasta el Sínodo 2019 colocaba en el centro toda esa temática y esa cuestión que coloca Francisco en enero de 2018. Los pueblos indígenas nunca estuvieron tan amenazados. Probablemente sea una afirmación complicada porque, claro, nunca estuvieron tan amenazados. Realmente han sido 5 siglos de muchísimas amenazas, ¿no? Es difícil porque ha tenido momentos de realmente muchísima violencia. Pero sí es verdad, y en esto Papa Francisco tenía mucha razón, que estamos viendo un momento en que los pueblos indígenas están extremadamente amenazados, muy amenazados. Amenazados ellos como pueblos indígenas, amenazados sus territorios, amenazadas las condiciones de existencia, amenazados sus saberes y conocimientos, amenazadas sus espiritualidades, amenazadas sus condiciones de vida y sus condiciones de continuidad. Y están amenazados por todo eso que ahora vamos a hablar del avance enorme de ese modelo depredatorio, ¿no? Pero después de todo el tema del sínodo, Francisco lanza La querida Amazonia, que es uno de los temas que nos trae aquí esta tarde. Él nos trae un lenguaje concreto, que es el lenguaje de los sueños. Él dice: después de todo lo que he escuchado, me atrevo humildemente a formular 4 sueños que la Amazonía me inspira. Y esta es una primera reflexión que traigo porque el tema del lenguaje, el lenguaje de los sueños. A veces Francisco nos sorprende con el tema de los lenguajes, ¿no? Para hablar de cuestiones extremadamente complejas, normalmente utiliza lenguajes que consiguen conectar con la gente.
Y en el caso de la querida Amazonia, trayendo el tema de los sueños, y ahora veremos un poco cada uno de los sueños, pero trayendo el tema de los sueños, de alguna forma él hace algo que consiguió en Laudato Si también, y es que él se aproxima de alguna forma a un lenguaje que es muy común en los pueblos indígenas, a una dinámica, a una semántica, digamos, a una narrativa que es muy común en los pueblos indígenas. Y con eso hay mucho más que un texto escrito, con eso hay una conectividad de narrativas, de lenguajes, aunque claro que haya diferencias en los puntos de partida, pero el tema de los sueños es absolutamente fundamental porque justamente los pueblos indígenas traen el tema del soñar y de los sueños para relatar sus experiencias, para relatar también lo que está pasando. En ese sentido, David Copenhague Yanomami, que es el principal líder del pueblo Yanomami, con el cual trabaja la hermana Noemí, él decía esto un día de una forma espontánea: los blancos no saben soñar. Ese es el problema que tienen cuando él dice los blancos, la sociedad occidental. Los blancos no saben soñar, por eso destruyen la selva de esa forma. Por tanto, es verdad que estamos en una cuestión de sueños. Algo de eso tiene que ser verdad, porque los pueblos indígenas lo traen con fuerza. Y esta frase de David Copenhague Yanomami, él la dijo no en una charla, no en una entrevista, él la dijo de una forma muy espontánea después de ver en un telediario lo que estaba pasando, imágenes de todo el tema del garimpo dentro de la tierra indígena Yanomami. Cuando termina el reportaje, él se expresa de una forma espontánea diciendo, este es el problema. El problema es que los blancos no saben soñar. Y es algo que él va a repetir mucho en el libro Aqueda do Céu, que no sé si ustedes ya han oído hablar de él, pero que es un libro extenso, prácticamente un monólogo de David Copenhague, donde el tema de los sueños es absolutamente recurrente. Y digo esto ¿por qué? Porque nos conecta con los sueños de la querida Amazonía, porque entramos en una dinámica, en una semántica, en una narrativa que nos permite tal vez un diálogo un poco más profundo con los pueblos indígenas. Pero en fin, yendo un poco más adelante, una de las propuestas que yo les hacía es un poco mirar hacia esta Amazonía hoy como una región muy disputada. No solamente hoy, claro, a lo largo de todo el proceso de colonización. El proyecto de colonización, que es un proyecto presente hasta los días de hoy en toda América Latina, de forma particular en la Amazonía, es un proyecto que proyectó justamente una imagen sobre la Amazonía, una imagen que también llega hasta hoy, imagen en el sentido de que es un territorio aparentemente vacío, es un territorio rico en recursos naturales. Estas dos imágenes, estas dos fotografías, son dos imágenes que vienen del proyecto colonizador y que atraviesan el tiempo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, detrás de estas dos imágenes hay dos intencionalidades muy claras. Claro, si está vacío es porque es un territorio a ser ocupado desde el punto de vista colonial, es un territorio a ser explotado desde el punto de vista colonial. Este es el proyecto que hay sobre la Amazonía desde el inicio. Y hoy como ayer sabemos que esto no es verdad, sabemos que esto nunca fue verdad, sabemos que Amazonía es un territorio ocupado, un territorio habitado, es un territorio significado, porque cuando hablamos de ocupación de tierra y cuando hablamos de los pueblos indígenas en sus territorios, estamos hablando no apenas de una ocupación física de territorio, estamos hablando de la forma como ellos significan el territorio, como ellos representan en el territorio, cosmografan en el territorio, grafían en el territorio, escriben en el territorio su cosmología, su cosmovisión, su visión de mundo, aquello que son profundamente. Entonces, es un territorio, era y es un territorio ocupado, no es un territorio vacío, es un territorio ocupado por una diversidad extraordinaria de pueblos indígenas, más de 300 pueblos indígenas en toda la Panamazonía, pero también de muchas otras comunidades tradicionales, de seringueiros, de pequeños campesinos, de pescadores, fueron construyendo su proyecto de vida en una relación con esos territorios que es una relación de vínculo y una relación de pertenencia. Este es el punto. Este es el punto que la sociedad occidental nos cuesta y el modelo económico occidental nos cuesta entender, que hay una relación de vínculo y de pertenencia. Por tanto, esa imagen de vacío y de rico y de forma ilimitada, rico en bienes naturales, no es cierto. Es un territorio ocupado y es un territorio con una biodiversidad extremadamente rica, pero que evidentemente llevada a sus límites puede morir como cualquier otra comunidad de vidas, ¿no? Entonces, lo que está en juego, lo que estuvo en juego durante todo el proceso de colonización y lo que está en juego hoy en la Amazonía y en toda América Latina es el territorio, es el control del territorio. Esto es lo que realmente a ese modelo que la Laudato Si describe perfectamente, a ese modelo predatorio, lo que interesa realmente es el territorio. Y aquí hay una dinámica, voy a circular por esto
rápidamente para llegar después a donde me interesa, pero para entender que durante todo el proceso de colonización fue un proceso de usurpación de territorios y de negación y de exterminio de los pueblos. Y esto fue desde entonces, pero esto continúa siendo hasta ahora. La colonización se basó siempre en un tripé, iban juntos, eran 3 pies. Había un modelo de depredación de recursos, de explotación de los recursos, ese era el modelo de ocupación, se ocupaba para explotar recursos, se ocupaba porque interesaban los recursos y a lo largo de la historia interesaban recursos diferentes, unas veces era el caucho, otras veces era el oro, el diamante, será el petróleo, será el gas, ahora será la madera, serán los minerales ahora para la nueva revolución tecnológica, pero siempre hay un modelo de depredación de recursos y para poder tener esa posibilidad de depredar recursos, de explotar recursos, el modelo necesita controlar el territorio, controlar los territorios. Por eso es que los territorios es lo que está en juego. Y para poder controlar los territorios necesito dominar los pueblos que allí habitan. Este tripé, estos 3 pies han sido de alguna forma una permanente en el modelo de colonización y esto nos permite también comprender qué es lo que está pasando ahora en 2021. Porque el tripé es el mismo, con otros rostros, con otras formas, con otras estrategias, con otros ritmos, con otras aceleraciones, pero es el mismo. Es el mismo que trae una violencia, al mismo tiempo física, y también es una violencia epistémica, porque en la usurpación de los territorios y en el dominio de los pueblos hay también una violencia de saberes y de conocimientos, de visiones del mundo, de experiencias humanas. Hay un geógrafo brasileño que se llama Milton Santos y él dice que hay un desperdicio de la experiencia humana en este sentido. Todo proceso de homogeneización es un desperdicio de la experiencia humana, de los conocimientos y de los saberes, de las epistemologías varias que significan los pueblos indígenas. Esto es lo que recorrió todo ese tiempo de colonización. Ese modelo, la colonización generó las condiciones para que pudiese nacer eso que conocemos hoy como sociedad moderna, eso que conocemos hoy como economía mundo, eso que conocemos hoy como sistema capitalista. Todo eso nace a partir de que hay un proceso de usurpación del territorio en América Latina, desde una comprensión global del territorio en todo el mundo. Y entonces el epicentro, que es Europa, comienza a controlar todos los territorios al servicio del proceso de acumulación. Y es un modelo que se describe por esta frase, es un sistema de acumulación por desalojo. ¿Por qué? Porque el modelo necesita, para acumular, necesita despojar. Yo acumulo en la medida en que despojo, acumulo en la medida en que desalojo, acumulo en la medida en que desapropio, acumulo en la medida en que obligo a las comunidades que están allí a retirarse o a trabajar para mí de forma subalterna, porque esa es mi forma de acumular. Mi forma de acumular, necesito el control de los territorios, por tanto necesito que la gente se vaya, que la gente se vaya. Ese sistema de acumulación por desalojo tiene muchas caras, que tiene muchos rostros, que pasa por la mercantilización, por la privatización de la tierra, pasa por la expulsión y los desplazamientos de las comunidades, pasa por anular o desconsiderar el derecho a los bienes comunes, pasa por la privatización de los derechos, por la privatización de la tierra, por la privatización de la propiedad, la comprensión de bienes comunes, la comprensión de territorios colectivos y derechos colectivos, que es lo que nos traen los pueblos indígenas, se queda absolutamente arrinconado, totalmente pisado, totalmente desconsiderado, y una mano de obra explotada. Ese sistema de acumulación por desalojo, insisto, no es algo nuevo. Es algo que está en su raíz en todo el proceso de colonización, pero tampoco es algo que cambió, es decir, es el mismo esquema. Por tanto, como dice Papa Francisco, y después veremos ahí, el proceso de colonización continúa. Hay una frase en la querida Amazonia, en el número 11, que no es una frase de Francisco, es una frase que Francisco recoge de uno de los encuentros de consulta de los pueblos indígenas, donde uno de los representantes indígenas habla así de la Amazonía, dice: somos una región de territorios robados. Esta es posiblemente una de las mejores descripciones hoy en día de todo lo que ha pasado en la Amazonía. Somos una región de territorios robados, o de territorios que están siendo disputados, o de territorios que necesitan ser defendidos, o de territorios que están amenazados. Somos una región donde el territorio es lo que realmente está interesando a quien tiene el poder, ¿no? La querida Amazonia, ahí está en portugués, pero da para entender. En la querida Amazonia lo dice claro: la colonización no para. Aunque en muchos lugares se transforme, se disfrace, se disimule, no pierde la prepotencia contra la vida de los pobres y la fragilidad del medio ambiente. Hay otras formas de colonización. Hoy la colonización pasa por otros
por otros avances, por otras fronteras. Es la frontera del agronegocio, es la frontera de la soja, es la frontera del maíz, es la frontera de la madera, es la frontera del petróleo y del gas. Pero es la misma frontera que continúa avanzando, avanzando, avanzando sobre los territorios de los pueblos indígenas. La situación actual de la Amazonía, y ahora les hablo muy particularmente de la Amazonía brasileña, principalmente los 3 últimos años, y digo principalmente los 3 últimos años, porque me refiero sí a los 3 últimos años del gobierno Bolsonaro, porque ha significado ya veníamos de un proceso de retroceso de los últimos de 5, 6, 7 años atrás, pero claro que la presencia de Bolsonaro, la llegada de Bolsonaro al poder, da una virada tremenda de recrudecimiento de todo lo que estábamos viviendo. Entonces, en los 3 últimos años, hay un aumento permanente de la deforestación y de los incendios. Desde 2019 para acá, a cada 6 meses, toda métrica de la deforestación y de incendios, o sea, todos los informes oficiales y no oficiales sobre los índices de deforestación, de incendios en la Amazonía, todos ellos van superándose de 6 en 6 meses y superando los años anteriores. Ahora acaba de salir el último informe que nos dice que estamos con que el año 2020 a 2021, de julio 2020 a 2021, en la Amazonía, ha sido el peor año de deforestación en los últimos 10 años. Estamos en un momento de profundización del modelo de destrucción. Y estamos hablando de julio de 2020 a 2021, en plena pandemia, donde teóricamente, las actividades económicas estaban, si no paradas, estaban muy frenadas. Pero lo que hemos percibido desde el principio es que la destrucción no ha parado durante la pandemia. La pandemia no ha sido un freno para el aumento de las invasiones en los territorios indígenas, para el aumento de la retirada de madera, para el aumento de las quemadas. No ha sido un freno. Por el contrario, los números continúan multiplicándose exponencialmente con relación a 2020, a 2019, a 2018 y con relación a las últimas series de los últimos 10, 15, 20 años. Entonces hay un aumento permanente a pesar de que Bolsonaro ahora llegue al G20 y llegue el ministro de Medio Ambiente a la cumbre de la COP26 y diga que tiene un compromiso Brasil para desmatamiento cero, deforestación cero en 2030. Solo si ellos salen del poder, solo si ellos salen del gobierno. No hay otra forma, porque en la medida en que ellos están caminando, no estamos llegando a un punto de no retorno. Entonces, esa es la situación actual. Hay un aumento de la agroindustria, de las plantaciones de granos, de todo el tema de soja, de maíz, y esto es importante que veamos que durante el tiempo de la pandemia, 2020-2021, la agroindustria en Brasil ha batido récords también de lucro, de exportación. El principal carro jefe ahora de la economía continúa siendo la agroindustria, pero no se ha resentido, al revés, está ganando más durante la pandemia. Y esto en un momento en el que Brasil crecen los indicadores de pobreza y de hambre. Volvemos a imágenes. Brasil había salido del mapa del hambre hace unos 10, 15 años, mapa del hambre, digamos, con aquellos indicadores que tiene la Organización Mundial de la FAO, ¿no? Había salido, hoy estamos de nuevo dentro. Y mientras el pueblo está en esa dificultad de realmente estar pasando hambre, la agroindustria que dice que está produciendo en el campo, está produciendo para vender y para llenar los bolsos. Esto es lo que es absolutamente inaceptable, desde cualquier punto de vista, ético, político, evidentemente religioso. El tema de la agroindustria ocupa áreas extensas. Previamente desmata, claro, previamente quema y después ocupa para plantíos. Pero también tenemos que considerar que necesita de muchas otras áreas transportar la producción hasta los puertos de exportación. Entonces, por ejemplo, ahí en la frontera con Argentina, ahí en la frontera con Paraguay, hay un desarrollo muy grande de todo el tema de la soja. Pero para que esa soja pueda llegar a los puertos que están en el Pacífico, o entonces para el puerto que da para Asia, ahí va a necesitar, ¿qué? Va a necesitar carreteras, va a necesitar puertos, aeropuertos, va a necesitar hidroeléctricas, va a necesitar hidrovías, va a necesitar ferrovías, para poder sacar toda esa soja de allí y llevarla hacia el exterior. Todo eso también es territorio ocupado, pisado. Entonces, no solamente ocupa las áreas que plantan, ocupa las áreas que necesita para sacar para afuera la producción. Y requiere, por último, la producción de fertilizantes. Y producir de fertilizantes está relacionado con el tema de minerales, por ejemplo, con el tema de potasio. Por tanto, estamos en un momento de aumento de la agroindustria, plantíos de granos. Aquí traigo una cuestión que ustedes que están con ese vínculo entre Argentina y Alemania, que es toda la discusión que hay hoy entre la Unión Europea y Mercosur, sobre el tema de la aprobación o no
de la negociación o no de un acuerdo Unión Europea-Mercosur que lleva 20 años en discusión y que ahora parecía que ya se iba a firmar. Y es un acuerdo que acaba favoreciendo todo esto. Es un acuerdo que va a favorecer toda esta economía que mata. Es un acuerdo que va a favorecer los grandes intereses de un lado y de otro del océano. Entonces necesitamos apropiarnos un poco de esto para que veamos también desde Brasil, desde Argentina, desde Alemania, desde otros lugares de Europa, ¿cómo podemos hacer? ¿no? Ahora ha habido unas declaraciones de la canciller Angela Merkel en reunión con Bolsonaro. Ha habido ahora una visita del Alto Comisariado de la Unión Europea de Política Exterior, el español Borrell, que ha venido aquí a visitar a Bolsonaro. Es decir, son gestos que dices, no está viendo una visión clara de lo que está pasando realmente aquí en la Amazonía. Está el tema del aumento de la minería y aquí entramos muy en lo que está pasando en la área de Yanomami, por ejemplo. Hay un aumento del garimpo, de la explotación de oro, de diamantes. En la tierra indígena Yanomami hay la presencia aproximada de 20.000 garimpeiros dentro de un territorio indígena donde la población indígena son 28.000 indígenas. Entre 28.000 indígenas ya hay 20.000 garimpeiros. Prácticamente estamos llegando a la mitad. 20.000 garimperos que están allí explotando el tema de oro y diamantes, desmatando, están contaminando fuentes de agua, pero también están llevando hacia adentro una violencia cultural, una violencia física también, impresionante. Esta última semana hemos tenido la última noticia del asesinato de 2 indígenas Yanomami, de un grupo que está en aislamiento voluntario, inclusive en aislamiento con relación a los otros Yanomami, que son los Moshi Hatetema, y que 2 de ellos han sido asesinados por garimpeiros. Estas noticias de continuas muertes por garimpo dentro de la tierra indígena Yanomami están apareciendo a cada cierto tiempo de una forma frecuente y sabemos que no todo lo que sale, o sea, que hay mucha más muerte dentro de lo que al final termina saliendo, justamente por la dificultad de comunicación de saber lo que está pasando. Y junto con el tema de garimpo, que es una actividad absolutamente ilegal y aún así tiene todo el beneplácito del Estado, tiene todo el beneplácito de las autoridades locales, nacionales. Hay todo un intento por parte del gobierno federal y del Congreso Nacional de regularizar la minería dentro de territorios indígenas, de que sea posible explotar territorios indígenas, incluso aquellos que están ya regularizados en manos de los pueblos indígenas, sea posible explotar por grandes empresas mineras. Y delante de todo esto, los 3 años de Bolsonaro han significado una desregulación ambiental absoluta, con una frase que se quedó para la historia del ministro de Medio Ambiente en 2020, cuando él no sabía que estaba grabado o que esa grabación iba a salir a público, cuando él dijo, vamos a aprovechar la pandemia para pasar la boyada, pasar el ganado, significaría vamos a aprovechar la pandemia, ahora que todo el mundo está preocupado por salvar la vida, vamos a aprovechar eso para desregularizar todo, para retirar toda la protección ambiental, para modificar todas las políticas de protección ambiental, de protección territorial. Es el mayor cinismo hecho política de Estado. Estamos delante desde el punto de vista político, una tragedia, absolutamente una tragedia, que tiene efectivamente su realidad o su expresión en lo que pasa al final en los territorios. El CIMI acaba de publicar el relatorio de violencia, el informe de violencia contra los pueblos indígenas con datos de 2020. En plena pandemia, insisto, en 2020, en plena pandemia, el CIMI ha registrado 263 casos de invasiones territoriales. Y sabemos que son muchas más. Esto es lo que nosotros conseguimos registrar, 263 casos. Es mucho más que lo que ha habido en los años anteriores. Esto en plena pandemia. Esto es algo que el CIMI está diciendo desde el año pasado. La pandemia no está frenando a garimpeiros, madereiros, cazadores y pescadores ilegales, gente que está entrando para explotar, no está frenando. Por el contrario, están teniendo mucho más campo libre. Y aparte de todo el tema de invasiones y conflictos territoriales, están siendo un vector importantísimo de contagio con el tema de la pandemia. Pues esta es la situación actual que vivimos, pero esta es una encrucijada en la que nos encontramos todos como familia humana, porque no es solo aquí Amazonía, no es solo ahí Argentina. Nosotros estamos delante de un modelo, ese modelo de acumulación por desalojo que decíamos, ese modelo capitalista, ese modelo que para acumular y para continuar creciendo, que es su metáfora permanente, tenemos que continuar creciendo y el crecimiento tiene que ser permanente y cada vez más exponencial. Esa es la narrativa y metáfora del modelo capitalista, que no se sostiene. No es posible
nos coloca en una encrucijada porque ese sistema ha llegado a un colapso, ha llegado a absoluto colapso. No da más para continuar de esa forma y hay que tomar decisiones absolutamente urgentes. Y aquí Laudato Si lo decía de una forma muy contundente, cuando decía tenemos que escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Y no hay dos crisis, una social y otra ambiental. Hay una única y compleja crisis socioambiental. Laudato Si es un reflejo perfecto de esa crisis civilizacional que tenemos. Es una crisis histórica, es una encrucijada. Y aquí estamos todos. Aquí se tienen que tomar decisiones aquí en la Amazonía, en Argentina, pero aquí tenemos que tomar decisiones que son estructurales y que nos corresponden a todos. Pasando para el segundo momento de este inicio de diálogo. La Amazonía es tierra disputada y delante de toda esta situación que acabamos de exponer, eso que aparecía como subtítulo, ¿no? En la propuesta, aprender a soñar la tierra. Recordábamos que David nos cuestionaba y decía, los blancos no saben soñar. Ese es el problema que los blancos tienen, la sociedad occidental, que no sabe soñar. Pero ¿qué es lo que será soñar? Porque a veces tenemos una imagen del sueño, pues una especie de esperanza en abierto, ¿no? Sueño con que las cosas mejoren, sueño con que pues no haya más conflictos, sueño con que las tierras indígenas. ¿Qué es? ¿Cuál es esa dimensión de soñar? ¿Y por qué tenemos que aprender a soñar? ¿Y qué es lo que significa aprender a soñar la tierra? Estas son palabras textuales de David. ¿Qué significa aprender a soñar la tierra? David Copenagua decía esto en una entrevista a Fiona Watson de Survival en 1992, hace ya prácticamente 20 años, o 30 años, ¿no? Hace ya 30 años. Decía, creo que ustedes deberían soñar la tierra, porque ella tiene corazón y respira. Esta es la cuestión. La cuestión de soñar la tierra desde la perspectiva Yanomami es que permite percibir y sentir cosas que muchas veces nosotros como sociedad occidental no conseguimos percibir y sentir. Él hace toda una reflexión en ese libro, A Queda do Céu, La Caída del Cielo, una reflexión mística y mítica y cosmogónica de lo que significa la floresta viva, la selva está viva, ella respira, ella tiene corazón, ella está respirando, ustedes no lo ven, ¿por qué? Porque tienen que aprender a soñar, tienen que aprender a soñar. Él decía todavía más en ese libro, eso quiero transmitir a los blancos, estas palabras de alerta que yo recibí de nuestros grandes chamanes. Con ellas, con estas palabras, quiero hacer que comprendan que deben soñar más lejos, que deben soñar más lejos y prestar atención a la voz de los espíritus en la selva. En este punto, no pretendo hacer una analogía simple, una analogía fácil entre esta narrativa onírica de los sueños de David Copenagua con el tema de los sueños de la querida Amazonía, que es donde voy a entrar ahora. No se trata de hacer simplemente una equiparación, porque estamos hablando de puntos de partida probablemente diferentes, pero hay un punto de encuentro. Claro que toda la cuestión de soñar en la cultura Yanomami es una dimensión que pertenece a la experiencia chamánica, y David Copenagua es un chamán, es un payé, y pertenece a la experiencia chamánica, incluso en todo su momento de iniciación al chamanismo. Los chamanes pasan por toda esa experiencia onírica, por toda esa experiencia de interpretar los sueños. Y dentro de esa experiencia chamánica, para ellos, los sueños los colocan en conexión con Shapiri. Los Shapiri son los espíritus de tantas cosas, los tantos espíritus, los espíritus de todo, los espíritus de todos los tiempos y los espíritus de todos los lugares. Poder dialogar, poder entrar en conexión, en contacto con las palabras traídas por los Shapiri, por las palabras traídas por los espíritus de la selva, de todos los tiempos y de todos los lugares. Eso es lo que se permite en los sueños. Los sueños le permiten al chamán entrar a acceder a un tiempo mítico, pero que no está allá en el pasado. Es un tiempo mítico que está permanentemente aconteciendo, permanentemente continuando en cada momento. Y por eso las palabras de los Shapiri en los sueños le permiten ver a los chamanes los peligros, los alertas, lo que los Shapiris están diciendo, lo que los espíritus están diciendo, lo que debe ser hecho.
lo que el pueblo debe hacer, las palabras que ellos deben decir. Por eso el aprender a soñar desde esta provocación de David es intentar ver aquello que todavía no estamos consiguiendo ver. Es una dimensión mucho más profunda. Por eso él dice soñar más lejos. Es una dimensión más profunda para poder encontrarnos con sentidos profundos de la vida que en el día a día no los estamos considerando, no los estamos tomando como sociedad occidental absolutamente para nada, porque como sociedad occidental apenas tenemos un sueño que está mercantilizado y nuestra única capacidad de soñar cuanto sociedad es en la posibilidad de transformar las cosas en bienes que me sirven. Poder pasar de esto es lo que nos une al querida Amazonía y esto es lo que nos une a la encrucijada histórica que tenemos como familia humana. La encrucijada histórica no es solamente que también de decisiones concretas que tenemos que tomar, sino es también una experiencia de interculturalidad y una experiencia de mirar hacia adentro y hacia más lejos para poder encontrar el sentido de todo lo que nos rodea, todo lo visible y todo lo invisible. Y cada uno desde la espiritualidad y nosotros desde nuestra espiritualidad. Bien, esta dimensión de los sueños, Francisco ya había tocado en Laudato Si, algo que los pueblos indígenas traen muy fuerte y que lo trae también David en esta cuestión de los sueños. Francisco había dicho aquello de religar las tres relaciones fundamentales, que es la relación entre los seres humanos, de los seres humanos con las otras formas de vida, con el medio ambiente, y de los seres humanos con lo trascendente, con el misterio, con Dios, con aquello que da sentido, con lo místico. Religar estas tres relaciones que la sociedad occidental ha fragmentado. Esta es una propuesta que en el diálogo intercultural con los pueblos indígenas conseguimos encontrar posibilidades, conseguimos encontrar metáforas diferentes, conseguimos encontrar propuestas concretas. Después de la Laudato Si, después de la preparación para el sínodo, después de las consultas, después de todos los análisis y reflexiones, después del propio sínodo, Francisco nos suelta el querida Amazonía. Nos lo suelta desde el lenguaje de los sueños. Y nos coloca justamente en la disposición de soñar. Soñar no solamente en esa quimera, en ese esperar, en esa esperanza que al final depende de que otros lo hagan, pero uno vive con la esperanza de que eso suceda alguna vez. No, no, no. La disposición de soñar que David nos trae, y la que Francisco nos trae con querida Amazonía, es una disposición de soñar, de comprender, de ir para aguas más profundas y de proyectarnos. Es soñar aquello que debe ser hecho. Es aquello que las palabras de los pueblos han querido decir y que Francisco traduce en lo que debemos hacer a partir de ahora. Soñar más lejos significa no quedarnos apenas en la superficie. Es poder contemplar junto con los pueblos indígenas todo lo profundo que hay en juego. Y a partir de ese contemplar, llegar a caminos de vida más sustentables, más sostenibles, más justos, más plurales y de profundo respeto a los territorios. Y ahí trae los 4 sueños, Francisco. Es interesante que los coloca con esas palabras, sueño social, cultural, ecológico, eclesial, principalmente los 3 primeros. Hay fronteras muy permeables entre ellos, no son 3 sueños totalmente autónomos entre sí. Prácticamente, si uno lee los 3 sueños seguidos, está prácticamente hablando del mismo sueño. Pero bueno, se estructuró en ese social, cultural, ecológico y eclesial, que al final nosotros podríamos traducirlo con otras palabras. Es, cuando él habla de lo social, al final está hablando de lo que estamos hablando aquí toda esta tarde, que es el tema de los territorios. Y está hablando del respeto a los territorios, está hablando del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, está hablando del respeto a los proyectos de vida de los pueblos indígenas. Cuando él habla de cultural, está destacando que la diversidad cultural que hay en la Amazonía y que la diversidad es algo bueno y que la diversidad nos enriquece y que la diversidad nos lleva a esa iglesia en salida, a esa iglesia en escucha y a esa iglesia de diálogo. Y la diversidad nos lleva al diálogo y es imposible hablar de Amazonía hoy en día si no es a través del diálogo. Cuando él habla de todo el tema ecológico, al final está hablando de eso, de cómo al final vamos a estar cuidando todo este ambiente que desde
desde lo onírico de los pueblos indígenas, desde los sueños de los pueblos indígenas, es un ambiente que está habitado por muchas otras formas de vida, no solamente nosotros, y no solamente las otras formas de vida que vemos, los pájaros, las aves, los animales, las plantas, sino otras formas de vida que no vemos y que habitan también los territorios. Y finalmente él habla en el sueño eclesial, al final de una iglesia encarnada, él dice, una iglesia que esté tan dentro de la Amazonía, que pueda ser una iglesia encarnada, que pueda realmente traer un rostro. Y yo digo, no ya solamente traer un rostro, sino traer sobre todo un corazón amazónico. Traer un corazón amazónico que palpite con el corazón que palpita aquí en la Amazonía, con los múltiples corazones que palpitan aquí en la Amazonía, y que aprenda a soñar con los pueblos de la Amazonía. Y ahí, pues ya voy conduciéndome para el final, Pablo, algunas palabras de cada uno de los sueños para colocarnos y para ver cómo esto estaba un poco unido a lo que hemos ido viendo hasta ahora. Desde el sueño social, dice Francisco, las operaciones económicas nacionales e internacionales que dañan la Amazonía y no respetan el derecho de los pueblos indígenas al territorio y su regularización, a la autodeterminación y al consentimiento previo, hay que rotularlas con el nombre debido: injusticia y crimen. Injusticia y crimen. Porque hoy están revestidas de otro ropaje, revestidas de otras metáforas, revestidas de otras palabras. Hoy son progreso, hoy es desarrollo, hoy son oportunidades, hoy son inversiones, hoy son beneficios por carbono. Hoy tienen otras palabras. Francisco dice, hay que rotularlas con el nombre debido: injusticia y crimen. El sueño cultural, Francisco dice, en cualquier proyecto para la Amazonía, es necesario asumir la perspectiva de los derechos de los pueblos y de las culturas, demostrando así la comprensión de que el desarrollo de un grupo social requiere constantemente el protagonismo de los actores locales a partir de su cultura. Y aquí es absolutamente fundamental romper con esa idea monolítica del desarrollo, que viene de fuera hacia adentro, que hace parte de aquel modelo colonial de acumulación por desalojo, y decir que no, que hay diversas formas de ser y de estar en el mundo, que hay diversas formas de diseñar los horizontes, que hay diversas formas de querer vivir, que hay diversas formas de entender el bienestar y de entender sobre todo el buen vivir, y que esas diversas formas deben ser respetadas y deben ser asumidas como perspectiva delante de cualquier proyecto para la Amazonía, delante de cualquier proyecto de cualquier institución, también nuestro como iglesia, para la Amazonía. En el centro, los protagonistas, en el centro, los actores, en el centro, los sujetos, sujetos de su historia, sujetos de sus decisiones, sujetos en sus territorios. En el sueño económico, dice Francisco, no económico, no ecológico, ahí hay un error de digitación. En el sueño ecológico dice aprender con los pueblos nativos. Aprendiendo con los pueblos nativos podemos contemplar la Amazonia, no solamente analizarla. A veces tenemos una sobrecarga en el análisis, y nosotros mismos, yo mismo, en la narrativa somos muy analíticos, pero por eso digo, hay que aprender a soñar y aprender también a contemplar, para reconocer ese precioso misterio que nos supera. Nos supera quiere decir que es mucho mayor que nosotros, que no podemos dominarlo. La lógica del dominio es la lógica del modelo colonial, es la lógica del modelo capitalista, es la lógica del modelo antropocéntrico, es la lógica que Laudato Si destruye, esa lógica de denuncia, esa lógica del dominio, del dominar el ambiente. No podemos dominar porque nos supera, es un misterio que nos supera. Y dice, aprendiendo con los pueblos nativos, podemos amarla y no apenas usarla. Y por último, en el sueño eclesial, la iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonía, caminar con los pueblos de la Amazonía. No se trata de mostrar caminos, no se trata de construir caminos, no se trata de enseñar caminos, se trata de caminar. Caminar es el verbo, no es el sustantivo. Caminar es el verbo. Y lo que salga de ese caminar, que serán las alternativas, que serán las salidas, que serán proyectos de vida para los pueblos indígenas, eso será construido junto con los pueblos indígenas de la Amazonía, o no será. Por último, creo que hay algunos desafíos, y con esto ya sí que termino, algunos desafíos que el Querida Amazonía nos coloca y que la realidad hoy en día nos coloca, ¿no? Querida Amazonía nos dice hay que indignarse. Y es verdad que hay que indignarse. Es verdad también que no es suficiente con indignarse.
pero hay que reivindicar la indignación. Hay que dar suficiente importancia a la indignación, porque no nos podemos quedar en ella, pero hay un exceso de naturalización en nuestra sociedad, de ir naturalizando las cosas. Los incendios aumentan y vamos naturalizando eso. Los índices económicos crecen y eso es una buena noticia y vamos naturalizando eso. Se crean grandes acuerdos internacionales como ese de la Unión Europea con Mercosur y vamos naturalizando eso y vamos perdiendo la capacidad de indignarnos, y la capacidad de indignarnos me parece a mí que es una capacidad absolutamente necesaria para después tener la creatividad de encontrar soluciones y de encontrar caminos. Si no, corremos el riesgo a buscar caminos dentro de la misma lógica de dominio. Entonces, para poder salir de todo eso, para poder romper, hay que reivindicar la capacidad de indignarse. Claro que no quedarse en ello, pero hay que reivindicar esa capacidad. Hoy en día, los desafíos que están puestos ahí, ¿no? Hoy en día defender la vida y defender la Amazonía pasa de forma irreversible, de forma necesaria, por la garantía de los territorios y de los proyectos de vida de los pueblos indígenas. Pasa por aquí, pasa por aquí. No solamente porque allí donde los pueblos indígenas tienen sus territorios garantizados, el medio ambiente también está garantizado, está menos explotado, no solamente por eso, sino porque en la defensa de los territorios y de los proyectos de vida de los pueblos indígenas, además de estar defendiendo la diversidad de la experiencia humana, la diversidad de las formas de ser y de estar, la diversidad de formas de conocer el misterio con mayúscula, también estamos defendiendo algo que es fundamental en esa encrucijada que estamos como familia humana. Si queremos salir bien de esa encrucijada, de ese sistema en colapso, uno de los caminos tiene que ser la garantía de los territorios y los proyectos de vida de los pueblos indígenas. Y para eso tenemos que apoyar a las comunidades, apoyar a los pueblos indígenas en su organización social y política, en sus actividades de autonomía alimentaria, en sus formas de producción, sus formas de salud y educación, en el fortalecimiento de sus dinámicas culturales, en su lengua, en sus formas de enfrentar la salud y la enfermedad. Hay que apoyar y apoyar con mucha fuerza a las comunidades, con mucha fuerza a las organizaciones sociales, con mucha fuerza a ese movimiento de la juventud indígena que viene con mucha fuerza, de las mujeres indígenas que vienen con mucha fuerza. Además de apoyar a las comunidades, hay que exigir a los estados. Hay que exigir a los estados que cumplan sus obligaciones. Es claro que los estados están al servicio de lo económico. Laudato Si también lo dice, hoy en día la política está al servicio de la economía. Pero volvemos a lo de indignarse, no podemos naturalizar eso. No podemos dar esa batalla por perdida. No podemos decir, bueno, sí, es que no hay otra cosa que hacer. Hay que indignarse con eso, hay que luchar por eso. Hay que luchar porque aquellos que tienen la obligación de disputar, de defender y de garantizar lo que es común, el bien común, aquello que es plural, que lo hagan. Por eso hay que exigir a los estados que cumplan sus obligaciones, que respeten los derechos fundamentales de los pueblos, que aseguren los territorios, que promuevan proyectos para la Amazonía, para cualquier otra región, que promuevan proyectos que respondan a los intereses de los pueblos y a la protección del ambiente. Por último, el gran desafío es ese, reaprender a soñar. Soñar más lejos, soñar más adentro, soñar desde la provocación de David, soñar desde la provocación del querida Amazonía, soñar para religar relaciones, soñar para conseguir ver esa vida que nos circunda y de la cual dependemos en todo momento, reaprender a soñar. Hay que tomar decisiones políticas y económicas, hay que tomarlas, al mismo tiempo hay que, y sin esto no será posible lo otro, hay que reaprender a soñar, hay que transformar nuestra forma de contemplar la realidad, de ver la realidad, de vivir, de ser y de estar en este mundo. Bien, esto es, voy a dejar de compartir. Pablo, disculpen el tiempo si me he excedido demasiado, pero bueno, esta era la propuesta que traía con relación a lo que está pasando hoy en la Amazonía y a la provocación del aprender a soñar a partir de la querida Amazonía y a partir de la perspectiva de los pueblos indígenas que nos piden ir más lejos, ir para aguas más profundas, soñar más para adentro. Bueno, te agradecemos mucho porque cada frase contenía mucha potencial germinal en tus frases y en los puntos que has ido tratando, y a mí me confirma, digamos, en muchas
intuiciones o muchas conclusiones que uno saca de algunas lecturas, pero me aclara mucho más y me enriquece más la panorámica que uno ha ido asumiendo respecto de la Amazonía y en relación a la Amazonía con otras zonas también del mundo que sufren cosas parecidas. Podemos abrir el diálogo como para... yo te pediría, Leandro, si tú te animas a dar la palabra aquí y allá. Perfecto. Leandro. Más o menos, ¿tenés algún tiempo Mira, o lo dejamos a criterio de cada uno? estamos muy bien con el tiempo. Pensábamos con Luis que a esta hora, 4:15 de la tarde, acá en Argentina, tu exposición ha terminado muy bien y tenemos 45 minutos, 43 para dialogar y bueno, personalmente, y si otros por ahí quieren seguir, lo podemos hacer. Pero tenemos ahora 45 minutos. Si te parece, Luis, que hayan varias preguntas y quizá enganchada con la primera, las otras, para mantener una relación. Bien, a fines organizativos, en el botón reacciones hay una manito, yo no lo llego a ver a todos en la pantalla, hay una manito, pero bueno, más o menos no somos tantísimos, si quieren ir prendiendo los micrófonos, yo los voy a ir anotando acá en el cuadernito. ¿Querés? Bueno, perfecto, empezamos con Pagan. Carlos, sí, Carlos, ¿qué tal? perdón. Muchas gracias, Luis, por la importantísima exposición y por situarnos con sangre en nuestros territorios, porque justamente lo que yo quiero significar son dos cosas o tres. Una, eso que expones se da textualmente y tal cual con el litio, con los desmontes en el Chaco salteño, tucumano, santiagueño, boliviano, paraguayo, brasilero también, se da en la zona andina con toda la desertificación humana de los lugares. No hay nadie. Una promotora, bueno, no voy a contar más cosas. La otra cuestión es la siguiente. Tú hablaste de la violencia física y epistémica. También hemos ejercido violencia espiritual. Y eso afecta también a la Iglesia Católica y a otras iglesias cristianas, ¿no? Se han montado sobre la empresa occidental, extractiva, invasora, y lamentablemente son en parte no poco importante corresponsables. Creo que a la violencia física y epistémica, ¿no te parece si habría que también agregarle la violencia espiritual? La otra cuestión de los incendios, en Córdoba se ha constatado, en Córdoba, centro del mapa continental argentino, que no es el centro de Argentina, porque el centro de Argentina está en Ushuaia, si incluimos el territorio antártico, se ha comprobado que el 80% de los incendios son intencionales con fines de explotación inmobiliaria, ¿no? La otra cuestión es que tú hablaste de la ocupación de los territorios fuera de los territorios que ocupan. Es decir, se necesita exportar, ir a los puertos, etc. Hay un plan geoestratégico que se llama IRSA, ¿no es cierto? Iniciativa Interregional de Infraestructura Regional de Sudamérica. Ese plan no se lo discute ni se lo habla nunca en política, y creo que los que tenemos alguna responsabilidad, digamos,
informativa, de comunicación, etcétera, lo tenemos que poner y exigir que se trate, ¿no? Esa iniciativa está rubricada por todos los estados llamados sudamericanos, que son sudaviayalenses, para dar un nombre, y es silencio, está tapado, nadie lo cita. Y eso redimensiona los espacios territoriales en función de las vías de escape más rápido y más práctico de lo que se extractiviza, del extractivismo, ¿no es cierto? Entonces, el corredor bioceánico y tantos otros. Es otro mapa que está vigente y a lo cual están comprometidos todos los gobiernos nuestros. Y la otra cuestión que tenía, bueno, por ahora no quiero agregar más. Gracias. Bueno, no sé Escuchamos si otra Luis, persona, sí. Juan Manuel. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, Luis, muchísimas gracias por la exposición, por la zarandeada que nos pusiste en el primer punto de la interpelación. Como bien lo dices, es necesaria, pero no es suficiente. No basta con decir, esto no es cristiano, esto nos indigna, esto es irracional, sino qué vamos a hacer al respecto. Lo primero que quiero decir es que el tema del daño irreversible, el daño ecológico que hemos hecho al planeta es irreversible. Estamos ya presenciando nosotros mismos, somos protagonistas de un cambio global en sentido profundo del modo de vida del planeta, de los seres humanos. Y lo peor de todo este asunto es que somos nosotros mismos los responsables de esta situación. Creo yo que este mal global se ha enfocado el tema con el Papa Francisco, con la Laudato Si y con este sueño sobre la Amazonía, porque es uno de los reductos que tenemos a nivel mundial y que tenemos que cuidar. Y por lo tanto es problema de todos, no es un problema de Brasil, es un problema de todos los seres humanos. Así como acabamos de presenciar esta revolución que ha pasado frente a nuestros ojos y no nos hemos dado cuenta, la revolución del capitalismo en una nueva versión que ha dado China a el despliegue de su forma nueva de la revolución capitalista, tenemos que darnos cuenta que eso tiene su efecto necesario en otro espacio, y es el espacio del medio ambiente a nivel mundial. A mí me hacía reflexionar muchísimo cómo el tema del epistemicidio carga muchísimo con la concepción norteuropea moderna de la racionalidad estratégico-instrumental, que es lo que ocupamos en toda nuestra manera de organizar el mundo de la vida actualmente a nivel mundial. Incluso las comunidades indígenas han sido trastocadas por esta concepción y visión del mundo, por este núcleo ético, mítico, mundial, instrumental. Necesitamos dar un giro, como bien nos decías tú, desde otro lugar, porque no puede seguir siendo el mismo horizonte de comprensión, ni siquiera la propia recuperación o el cuidado de la tierra con el mismo referente teórico. Es decir, cuál es la concepción de cuidado, cuál es la concepción de ser humano, cuál es la concepción incluso de la misma naturaleza. Decir con los Yanomami que la madre tierra es un ser vivo, eso implica un giro epistemológico completamente otro. Para quien tiene el principio de que todo es un objeto y a partir de la concepción del objeto viene la relación con lo otro y con los otros, pues tenemos que hacer un giro. Si no hay ese giro epistemológico de núcleo ético mítico, lo llamaríamos siguiendo a Paul Ricoeur, yo creo que no va a haber posibilidad. Porque es una concepción del mundo que nos ha llevado hasta esta situación.
Hay muchas tradiciones, no solamente en América con los pueblos originarios, sino en otros núcleos étnicos míticos de otras regiones del mundo, que tendríamos que retomar esta relación, por ejemplo, de la cultura bantú, en relación también con el mundo, con la tierra, con la misma comunidad, con la canción de la comunidad. Necesitamos dar un giro. Y esto a nivel teológico y filosófico también se exige. No podemos seguir construyendo una visión de cuidado de la tierra con un planteamiento del cuidado, por ejemplo, para ponerlo así en términos filosóficos, con una concepción del cuidado heideggeriano. No se puede porque allí está una concepción de ser humano donde el referente es el ser humano y no es el todo. Entonces necesitamos romper esos niveles, incluso de releer los conceptos, y necesitamos otras epistemologías. Y me parece a mí que de otros pueblos originarios de Amerindia y de otros pueblos del mundo podemos retomar esas tradiciones. La pregunta que yo digo, pero al mismo tiempo me responde, es ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solidarizarnos con las luchas que se están haciendo? En realidad es solidarizarnos con nosotros mismos, no es la solidaridad con ustedes que están allí al frente, sino es también con nosotros mismos, porque es nuestro problema. Es el tema de la asunción de la responsabilidad, ¿no? Entonces me quedo desinstalado, al mismo tiempo que la necesidad de profundizar el tema del cuidado desde otros horizontes de comprensión que no sea el eurocéntrico moderno burgués capitalista. Pero ¿cómo lo hacemos si eso ya nos ha trastocado? Muchas gracias. Bien. Luis, ¿vos vas a contestar las preguntas al final o preferís ir contestando ahora? Yo sugiero, si os parece bien, sugiero que todos los compañeros y compañeras que quieran hablar, hablen ahora para hacer con más diálogo, y después yo hablo al final, porque si no yo acabaré ocupando mucho tiempo y menos ustedes. Entonces, podemos continuar escuchando a los compañeros y después yo respondo un poco a... Perfecto. Mercedes, ahí lo anoto, profe Carreras. Bien, Mercedes. Pablo. Mercedes, yo no sé si había visto que había levantado la palabra, si no sigue el profesor Lalo Repes. Pablo también. Bueno, adelante, Lalo. Lalo, estás con el micrófono silenciado. Además, no mira la pantalla. Estás sin micrófono, Lalo. Ahí estamos. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Bueno, decía, en primerísimo lugar quería dar las gracias cordiales y entrañables a Luis por la riquísima charla y testimonio de vida que ha dado. Y como decía don Emmanuel Munier, cualquier problema que no sea planteado a nivel planetario es un problema mal planteado. No es la cuestión de globalización, es la cuestión de que aquí, diría el maestro Risco Fernández, hay que plantear desde un nivel sapiencial y salvífico, desde la salvación y de la sabiduría popular. Porque recogiendo una copla del siglo de oro español decía, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Aparte y por encima de la dimensión epistémica está la cuestión sapiencial, sabiduría, de la sabiduría de los pueblos, el etos cultural de los pueblos. Y también, como bien indicaba y aleccionaba Luis, hay que indignarse, pero la indignación, como él mismo lo decía, no alcanza. Hay que también incluir la dimensión política en lo intercultural e intracultural. Y todos estos problemas, con toda la gravedad y seriedad que tienen, pueden ser y son obviamente fructíferos para
mesas, paneles, diálogos, debates, pero a la hora de los bifes, como decimos en la Argentina, ¿quién corta el bacalao para ponernos nórdicos y de pescado? La cuestión es que la problemática política es una problemática global. ¿Qué estamos nosotros siendo furgón de cola del capitalismo yanqui, del capitalismo chino? ¿Qué es lo que nos está diciendo y enseñando el buen Papa Francisco? Yo creo que Gaspar Rico, en las muchas cosas sabias que tenía, nos hablaba de esos diálogos interculturales y no le escabullía el bulto a la dimensión de eso que aquí bien se ha llamado sueños y que uno puede llamar utopías en el buen sentido de la palabra. Y por qué no decirlo cristianamente, la esperanza. Esperanza que es un don, pero que es una tarea también. Y Gaspar decía en Cultura y Región, hablando de los diálogos estos interculturales, no aconteció el misterio cristiano en lo más íntimo de la mitopoética judía para encarnarse luego en el mundo helenístico. Y después dice, ¿qué hubiera surgido de una síntesis emprendida de mutuo acuerdo entre los mitos arqueológicos amerindios y la utopía escatológica española? Mitos arqueológicos amerindios y utopías escatológicas españolas. Creo que nuestro compromiso hoy y aquí en el NOA, en México o en Osnabrück o donde fuese, es hincarle el diente a la cuestión también teológico-política que está en juego aquí. El respeto por la cultura y los sueños de los pueblos aborígenes es un respeto a una cultura y un sueño que tiene que tener una encarnadura política también. Bueno, ese es un poco el aporte para suscitar las respuestas y las reflexiones de Luis, entre otros. Bien, Carreras. Está sin micrófono. Ahí está. Bueno, ahora, bien, primero, como todos han hecho, celebrar la posibilidad de este encuentro, ¿no? Desde hace mucho tiempo que cuando se estaba realizando el Sínodo de Amazonia, mucho de Santiago del Estero, aquí está el padre Alwin presente, él es alemán, pero vive en Santiago del Estero, y de la Asociación Civil Laudato Si, a la cual me toca coordinar en este momento, veníamos planteándonos que las realidades de la Amazonia y las realidades del Gran Chaco americano son realidades enormemente similares, con procesos muy parecidos. En primer lugar, el Gran Chaco americano es la segunda región fitogeográfica más importante del mundo después de la Amazonia, ¿no? Y tiene características muy parecidas por cuanto gran parte de su población son pueblos originarios. Y la otra cuestión parecida es que ha sido sistemáticamente depredada, y en esto simplemente como para aportar algunos datos, yo soy de Santiago del Estero, y en Santiago del Estero en el año 1937 las estadísticas daban que de las 11 millones de hectáreas de bosques que tenía Santiago del Estero ya habían sido desmontadas o se había destruido el bosque de 8 millones de hectáreas. Esto en el año 1937. Digo este año porque es el año que se publica un libro que se llama Del bosque sin leyenda, de Oreste Di Lulo. Y en ese libro, 1937, este autor decía a los santiagueños: paren las hachas, el momento de hacer parar las hachas y ponernos a pensar qué futuro
queremos construir en esta provincia. Estoy dando estos datos porque la preocupación viene de muy lejos y no era el único. Junto a él estaba Bernardo Canal Feijó, otro santiagueño que escribió muchas obras en torno a esa temática. Estaban los hermanos Wagner, que son dos investigadores franceses de ascendencia alemana, que también observando lo que pasaba con los desmontes y con la población, se atrevieron a escribir una carta al gobernador de aquel momento diciendo que era hora de cambiar el rumbo productivo. Quiero dejar señalar que esto, lejos de haberse producido este cambio de rumbo, desde la década del 70 en adelante, cuando entra en auge el modelo de los agronegocios, esta situación se profundiza. Y nosotros tenemos, como lo dijo recién Luis Ventura, en el año 2020 y 2021, ¿no?, una maratón o una maratónica un maratónico proceso de arrasamiento de nuestros bosques de Santiago del Estero. Se calcula que en los últimos 20 años se han talado más o menos unas 4 millones de hectáreas. Y según dice Greenpeace, Santiago del Estero tiene el más alto índice de deforestación en el mundo. Estoy diciendo esto para señalar cuestiones de semejanzas de la Amazonia, y como ya lo ha dicho también Carlos Pagano, con la región chaqueña. Entonces, como una primera conclusión de esta comparación, me parece que estos lazos que aquí se inician, gracias a la iniciativa sabia, creo, de Pablo Pagano, dentro del ICARA, de la cual formo parte, de tender puentes entre la Amazonia y el Gran Chaco, me parece, y nosotros, lo del NOA, me parece importante que esto se fortalezca. La segunda cuestión que quiero señalar, y en esto apelando un poco a las mismas fuentes a la que aludía recién Lalo Ruiz Pese, que es el pensamiento y la acción de Gaspar Riesco Fernández en el noroeste argentino, y aquí empalmando un poco con lo que dijo Luis Ventura, él puso el eje en el proceso amazónico en las poblaciones originarias. Y en realidad Luis lo que hace es comentar el eje que puso el Papa Francisco en la construcción de su discurso, de su relato, tanto en Laudato Si como en Querida Amazonia. En Laudato Si, el Papa señala que los pueblos originarios donde ellos viven son los que mejor cuidan la tierra, ¿no?, y nos indica que debemos aprender de ellos. Y en Nueva Amazonia, los sueños que el Papa produce o los sueños que el Papa expresa son sueños de una conversión eclesial, una conversión económica, una conversión social, una conversión cultural a esta sabiduría, de alguna manera, que está presente y vigente en los pueblos originarios, que son los que tienen un nexo con la tierra mucho más estrecha, mucho más profunda, mucho más vivencial, y que Luis Ventura le expresaba con esta capacidad de soñar, de ver espíritus, de ver la vitalidad, ¿no?, del medio ambiente. Esta es la conversión profunda que nosotros necesitamos para aportar, para que como iglesia, como cristianos, aportemos a este cambio de rumbo que la humanidad necesita para no seguir transitando hacia el precipicio que el Papa Francisco nos está señalando, ¿no?, este cambio de rumbos. Y cuando digo que estoy apelando a las mismas fuentes que Lalo Ruiz Pese, estoy diciendo que una de las actividades que Riesco Fernández emprendió, inspirado también en el modelo educativo de Paulo Freire, es tratar de promover
un diálogo, no solo intercultural, sino también entre los miembros de las poblaciones avasalladas, ¿no? Que ellos se eduquen dialogando entre sí acerca de sus costumbres, acerca de su modo de ver la vida, y que se perciban como sujetos culturales dignos y capaces de aportar, ¿no? Y nosotros, los académicos, de alguna manera, que también podamos ensayar un diálogo con ellos de igual a igual, ¿no? Y cerrando esta intervención, para no hacer un discurso, me parece que la tarea política consiste en estas circunstancias en donde lo político es uno de los sectores más desprestigiados, ¿no?, de la sociedad. Creo que la tarea política es el empoderamiento de las bases, el empoderamiento de la gente, que la gente asuma poder local, y que la gente defienda su territorio, que la gente valore sus ríos, sus montañas, sus bosques, que la gente defienda y que le marque la agenda de qué paso seguir a los gobiernos. Bueno, sintetizando, me parece que en esto debiéramos ayudarnos los que están en la Amazonia y los que estamos en esta gran región que es el Gran Chaco americano. Gracias. Bien. Pablo. Sí, de nuevo, gracias, Luis. Ratifico esta idea de investigar más sobre el proyecto IRSA, del que no se habla nada, y está como la lógica secreta más profunda, incluyendo, según entiendo, gobiernos como el de Evo Morales y las rutas que atraviesan las selvas bolivianas en torno a la idea de la ruta bioceánica y demás cosas. Pero ahora le preguntaría a Luis qué relación hay o cómo podemos relacionarnos con el drama que está pasando África. Tú hablaste del otro pulmón, ¿no es cierto?, de la selva africana, que está, según tengo entendido, sobre todo en manos chinas, ¿no?, del capitalismo chino. Sería ese un punto como para respirar con dos pulmones, si es que no hablamos de los pulmones del Asia, ¿no?, hablando del mundo del sur. Y después la otra pregunta o relación, esta nueva encíclica de Francisco Fratelli Tutti lleva un poco todo este ideario o este programa de cambio epistemológico y religioso, intercultural, global, en una expresión más antropológica respecto de la Laudato Si, que era de fuerte énfasis ecológico-social. O sea, sería el tema de África y el tema de Fratelli Tutti, dos cosas de alguna manera diferentes, pero globalizando, muy conectadas. Bueno, si no hay alguien más tiene preguntas. Bueno. Bien, Alwin, lo escuchamos. A mí me impresionó desde el primer momento cuando he escuchado de este encuentro que, como Gustavo dice, podemos celebrar como algo muy especial y un momento de soñar. Me impresionó el título Aprender a soñar. Y creo que eso es la llave también para una nueva dimensión, sea de la experiencia de Dios, sea también de soñar esta nueva tierra y nuevo cielo,
esta nueva humanidad que Francisco presente justo también en Fratelli Tutti. Y creo que eso hemos perdido, esta capacidad de soñar, porque si pensamos en futuro estamos sobre todo calculados o nos dejamos impresionar e influir por imágenes que vienen de afuera y ya no descubrimos, sentimos, despertamos las imágenes que están adentro, que vienen del corazón y del espíritu. Y eso creo es en todo lo que domina y sobre todo en este mercado mundial, lo que tiene precio. Y los sueños no tienen precio. Y lo que traen ganancia. Y eso es el primer criterio, si algo rinde, y cómo va a ser el balance, y así los pronósticos son también cómo está la coyuntura, sea en el mercado financiero o como sea. Estamos tan dominados por cifras y bueno, y ganancia, pero siempre una ganancia material y financiera nomás. Y también impresionado y tapado y bombardeado por este marketing que nos llena y bombardea con imágenes y con publicidad, y no nos dejan respirar y despertar nuestras propias imágenes e imaginación que tenemos. Creo eso es como dice, los blancos no saben soñar, creo algo así has dicho, Luis, ¿no? Y creo eso hasta cierto punto es el secreto. ¿Por qué estamos viviendo, sufriendo como estamos? ¿Y cómo seguimos destruyendo nuestra tierra y nuestra convivencia mundial? Bueno, eso solo un aporte. Bueno, ahora sí, ¿alguien más? Si no, pasamos a escucharlo a Luis. Héctor, te escuchamos. No está activado el micrófono, Héctor. Gracias, Ahí perdón. está. Sí, como alguien que vive acá en la Boca del León y que por razones históricas y constitucionales permitió a un criminal narcisista ocupar el poder, y viendo que después de un tiempo de permitir a él que ocupara ese trono, Brasil hizo lo mismo con un semejante. Como que siento la urgencia de saber las posibilidades de que nuestros pueblos puedan rectificar esos crímenes, y entiendo que todo empieza por la base y hay que trabajar en las bases, pero a la vez hay que ver en primer lugar que no se repitan esas victorias por los poderes negativos, y que se establezca de nuevo una política a favor de los pueblos. Amén. Bueno, ahora sí, te escuchamos, Luis.
Bien, pues antes de nada, muchísimas gracias por todos los comentarios que han enriquecido muchísimo. Me alegro mucho estar aquí y que hayamos podido hacer este diálogo y escuchar de ustedes todo lo que se ha traído. Yo voy a intentar, en la misma orden en la que se ha expuesto, comentar algunas de las cosas que se han colocado, ¿no? Comenzaba con Carlos, y desde Carlos ya, y con otras personas que han expuesto aquí también, celebrar el tema de esa coincidencia con el tema del Chaco, y que ustedes tengan una relación con el Chaco. Efectivamente, nosotros incluso también hemos tenido ya algunas relaciones de alianzas, de colaboración, de coordinación, de colaboración con entidades, con organizaciones indígenas del Chaco, con organizaciones de la sociedad civil del Chaco. Todo el tema de Chaco y Amazonía ha tenido y continúa teniendo espacios bastante comunes, como ya lo saben perfectamente, y me parece que sí, efectivamente son dos de las regiones de este cono sur de América más significativas desde ese punto de vista de identidad regional y desde el punto de vista de ser afectadas y por todo ese modelo predatorio. Entonces, bueno, saludar todo el tema, todo lo que tiene coincidencia con el Chaco. Hablaba Carlos de la desertificación humana en algunas zonas, si entendí bien, de la región andina, y me hacía recordar un poco aquello que hablábamos al inicio de la tarde, ¿no? Cuando la metáfora colonial colocaba en la Amazonía como un territorio vacío. En realidad, lo que hay por detrás es los territorios ocupados, es colocarlos como territorios vaciables, o sea, que pueden ser vaciados, que pueden ser sacrificados. Ese concepto de territorios sacrificables desde el punto de vista de la lógica del mercado. Sacrificables en función de intereses de los grandes del poder. Esa concepción de que hay territorios que deben y se pueden sacrificar, por tanto, se pueden vaciar de gente, por tanto, puede haber una desertificación humana. Es eso, ese es el modelo de acumulación por despojo. Es el modelo de acumulación desapropiando, expulsando a la gente, ¿no? Y yo creo un poco por ahí. Carlos también comentaba si sería sobre el tema de la violencia física epistémica y si no sería cuestión de colocar la violencia espiritual. Absolutamente de acuerdo en que nosotros también como iglesia y otras iglesias hemos sido no solamente cómplices, sino actores de primera línea en una parte de ese epistemicidio. Yo no lo colocaba de forma destacada porque lo colocaba dentro del campo de epistemicidio, dentro del campo epistemológico, dentro del campo de lo que es el conocimiento, no solamente el conocimiento, es decir, también el conocimiento que envuelve lo cosmológico, dentro de todo lo que es la experiencia humana. Y efectivamente hemos sido colaboradores. Y lo que nos tenemos que reflexionar es si no seguimos siendo de alguna forma. Si nuestros pasos y nuestra forma de ser y de estar como iglesia algunas veces no continúa teniendo algunas inercias coloniales en esa cuestión del desconsiderar o de continuar considerando las epistemologías otras y las espiritualidades otras como epistemologías y espiritualidades de otra dimensión, de otro nivel, en todo caso, dimensiones que deben ser transformadas por nuestra acción. Francisco, una de las cosas que hace durante su papado y que vuelve a traer a la narrativa eclesial, a los documentos oficiales eclesiales, vuelve a traer la problemática de la colonización y del colonialismo y de la colonialidad. Lo trae en varios de los documentos, algo a lo que mucha parte de la iglesia está como reacia, pero nosotros somos parte todavía de eso, ¿no? Entonces, es totalmente de acuerdo. Mencionabas el tema del IRSA y también Pablo lo mencionaba y voy a volver aquí a un momento a compartir la pantalla. La estáis viendo ahí porque ese es el mapa del IRSA, ¿no? De lo que traía Carlos y traía después Pablo. Es fundamental esto del tema del IRSA. Y si lo veis, es el mapa, el cono sur, la América del Sur, atravesado por un total de 10 ejes de proyectos, que son esos perímetros ahí en diversos colores, y cada uno de esos perímetros contempla una serie de proyectos de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, hidrovías, ferrovías, que lo que pretenden es justamente que los dos océanos estén totalmente conectados. ¿Para qué? Para que todo lo que se produzca adentro pueda salir para la exportación. Esa es la gran metáfora del IRSA y que se describe en un mapa cartográficamente así. Y es absolutamente fundamental que hablemos de IRSA. Totalmente de acuerdo, Carlos. ¿Qué es lo que está pasando con el IRSA en mi lectura? Incluso
cuando yo estuve haciendo la posgraduación, estuve haciendo el maestrado, el doctorado después, traje mucho el tema del IRSA porque era sobre la conflictividad territorial. Era un momento en que el tema IRSA estaba muy encima de la mesa. ¿Cuál es la lectura que yo hago? El IRSA está totalmente vivo. Se habla menos de él, Carlos, y esta es una lectura que yo hago, puede estar equivocada, pero porque el IRSA nace en el año 2000 como una iniciativa en un momento en que UNASUR, como proceso de integración regional en América del Sur, estaba más o menos fuerte. Los 12 estados latinoamericanos estaban fuertes. Aquí estaba todavía Fernando Enrique Cardoso como presidente y de ahí a poco después llegaba Lula como presidente. Era un momento, y la primera década de 2000 a 2010, hubo un momento en el que había una cierta afinidad ideológica política entre la mayor parte de los gobiernos en ese momento que había ahí, en América del Sur, e eso hacía con que se fortalecían los espacios regionales, particularmente UNASUR, incluso de una perspectiva hasta más que el Mercosur, sin abandonar Mercosur, pero UNASUR era una posibilidad de conectar los 12 países. Y la gran bandera de UNASUR era el IRSA. Y por eso se hacía todo, y había toda una arquitectura institucional en el IRSA. Había una serie de comités y de grupos de trabajo y de grupos intergubernamentales, de grupos interministeriales tremendo. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en la segunda década del siglo XXI, de 2010 para acá, hay una serie de cambios políticos en América del Sur, muy grandes, muy grandes. Y de entre ellos, lo que tenemos hoy es que aquella afinidad que había, hoy ya no existe. Hoy en día es un mosaico de gobiernos absolutamente desagregados entre sí. Hay una suerte de, hay un enfraquecimiento de los espacios regionales de articulación en América del Sur. No solamente de UNASUR, también de Mercosur. ¿Por qué? Porque la complicidad entre los gobiernos actuales no es la que había entre los gobiernos que hubo entre 2000 y 2010. No es la que había. Y por tanto, ¿qué es lo que sucede? ¿Eso significa que el IRSA entonces está muerto porque UNASUR está más debilitado? No. No. Lo que significa, y esto nos exige mucho mayor atención, lo que significa es que los proyectos que habían sido proyectados por la iniciativa IRSA, por ejemplo, la carretera que atraviesa el centro de Brasil, atravesando toda la frontera con Perú, con Bolivia y Perú, y adentrando Perú hasta el océano, por ejemplo, esa carretera, pero no es la única carretera, esos proyectos comienzan a ser discutidos en relaciones más bilaterales y trilaterales. ¿Por qué? Porque la figura macro regional de UNASUR prácticamente ha saltado en pedazos. Entonces, lo que nos exige es a tener un acompañamiento mayor de esos proyectos de forma local y regional, ver qué es lo que está pasando con esos proyectos, ver de ese mapa que yo había colocado aquí, qué es lo que está tocando concretamente en nuestros países, para ver, miren cómo Argentina está absolutamente atravesada por varios de los ejes, por la mayor parte de los ejes, yo diría. Entonces, ver cuáles son los proyectos de infraestructura que estaban planeados en esos ejes de IRSA, ver cuáles de ellos ya se han ejecutado y cuáles todavía están en ejecución o en planificación, y cuáles son las estrategias que está habiendo a nivel de relación entre gobiernos. Pero obviamente hoy, por ejemplo, la relación entre los gobiernos de Brasil y Argentina es absolutamente diferente a la que había en los años 2000, 2002, 2004, 2005, 2010. Y la relación que hoy haya entre Argentina y Bolivia es muy diferente de la relación que había 2 años atrás, o 1 año atrás, cuando pasó todo lo que pasó en Bolivia. En fin. Es decir, la situación política en América del Sur ha cambiado, por tanto, los espacios regionales se han fragilizado, y IRSA era una bandera de UNASUR. ¿Qué es lo que nos exige eso? A estar pendiente proyecto a proyecto, eje a eje, gobierno a gobierno, qué es lo que está pasando con el tema de IRSA. Juan Manuel hablaba del tema de los daños irreversibles, ¿no? Que hay daños irreversibles ya efectivamente, y que hay cambios que se están avecinando ahí que tienden a profundizar esos daños y a modificar nuestra forma de vivir, nuestra forma de... Y es cierto, y me ayudaba esto a pensar algo que con esta historia que ha habido ahora de la conversión del Facebook en la nueva marca de Meta y Metaverso, estamos yendo hacia una economía y hacia una forma de sociabilidad. Esta es una narrativa mucho del sistema, que es una narrativa muy de virtualidad. Cada vez aparentemente la realidad es más virtual, cada vez las relaciones son más virtuales y cada vez las posibilidades son más virtualizadas. Pero que esto no nos despiste de que por mucha economía virtual, toda economía virtual está enraizada en los territorios y no salen de los territorios. Ellas necesitan de la tierra
igual que el agronegocio necesita de la tierra. Es decir, la economía continúa afincada en los territorios. Cualquier desarrollo tecnológico de la virtualidad significará mayor presión sobre los territorios en términos, por ejemplo, de minerales estratégicos para el desarrollo tecnológico. Es decir, no hay virtualidad absoluta. Hay una metáfora de la virtualidad que está cambiando nuestra vida, pero que está absolutamente enraizada en los territorios y, por lo tanto, en los conflictos que vienen hacia ahí. Hablaba Juan Manuel del tema del epistemicidio, del tema de racionalidad instrumental, absolutamente de acuerdo. Todo el tema de la razón instrumental que trae Quijano, que trae Aníbal Quijano, y toda la cuestión de la decolonialidad, estamos en ese momento, estamos en esa obligación, y esto no solamente desde el campo académico, desde todos los campos, hay todo, y no solamente desde el campo eclesial, desde todos los campos, hay un desafío de decolonizar, no apenas conceptos, de decolonizar procesos políticos, de decolonizar horizontes societarios. Hay que decolonizar aquello que Aníbal Quijano traía, la razón instrumental a lo largo de todo el proceso en América Latina, enfrente de una razón histórica, que es la razón que traen los pueblos, y la defensa por los territorios de los pueblos indígenas, la defensa de la tierra, la lucha por la tierra de los pueblos indígenas, es una de las expresiones, no la única, pero es una de las expresiones de combate de ese proceso hegemónico de la razón instrumental que trae la episteme eurocéntrica. Por eso digo que defender los territorios, defender la tierra, es también defender los saberes, es también defender las formas de ser y de estar, es también defender las epistemologías, y por tanto es una forma de combatir esa homogeneización y esa hegemonía epistémica europea. Entonces, esa cuestión de los núcleos ético-míticos que traía Juan Manuel, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el tema que problematiza Juan Manuel, con el tema de la visión del cuidado, el cuidado de la tierra, cuidado con el cuidado de la tierra, porque corre el riesgo de que estemos formulando los términos del cuidado a partir de una lógica que continúe siendo antropocéntrica. Este es un riesgo. Y en ese sentido, tenemos que reconocer que, si bien Laudato Si y Sínodo de la Amazonía han sido pasos muy gigantes, no han resuelto esta contradicción. No han resuelto esta contradicción. O por lo menos no la han resuelto plenamente. Hay todavía camino que debe seguir hecho. Porque hay todavía riesgo de interpretación de la propia Laudato Si y del propio Sínodo desde una perspectiva aún antropocéntrica. Entonces, genial con la palabra cuidado con el cuidado. El cuidado de la tierra efectivamente no puede ser formulado desde la misma lógica de dominio, porque estaremos en la misma lógica. Simplemente yo tengo el dominio para explotar o para cuidar, pero el dominio está conmigo. Entonces estamos en la misma lógica. La lógica de los sueños que trae David Yanomami rompe esta lógica de dominio. Dice, no, nosotros no dominamos esto. Nosotros estamos aquí en comunión de vidas con otros seres, algunos visibles y otros no visibles. Y en ese arrangio de comunidad de vidas es que vamos viendo cómo podemos ir manteniendo esto y dándole posibilidad. Lalo traía todo el tema de Munier, el problema planteado a nivel planetario, y es verdad. Enrique Dussel dice una cosa que él dice lo siguiente: modernidad. Creo que estamos ya un poco fuera de la hora, ¿no, Pablo? Tú me dices ahí son las 17:05, ahí me cortas cuando tengamos que cortar. Enrique Dussel dice lo siguiente, dice: modernidad, colonización y capitalismo tienen la misma fecha de nacimiento. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? El inicio de la colonización de América Latina. ¿Por qué? El inicio de todo el proceso de expropiación de América Latina. ¿Por qué? Porque es a partir de ese momento en el que Europa tiene una concepción global del espacio mundial, y a partir de ahí tiene una concepción de centralismo europeo dentro de esa concepción global, y eso se cartografa, y los primeros mapamundi ya del siglo XVI son con Europa en el medio, Europa en el centro político, económico, epistémico y religioso. Y esa Europa que se entiende centralizada, es la que comienza realmente a generar las condiciones para el modelo capitalista y el modelo moderno colonial, que significa que colocar todos los territorios, el Chaco, la Amazonía y todos los territorios habitados, ocupados y significados por los pueblos, colocarlos al servicio de una lógica de acumulación. Y la lógica de acumulación es una lógica de acumulación de los grandes poderes económicos. Y esa lógica de acumulación, esa fuerza centrífuga, ese modelo de acumulación centrífugo que consiste en retirar bienes para llevarlos fuera de esa localidad, esa es la perspectiva planetaria, de la economía mundo que nace, según Enrique Dussel, o las condiciones para ello nacen
con el proceso de colonización en América Latina. Bueno, más cosas ahí de Lalo. Francisco nos trae la idea de esperanza, esperanza como tarea. Una de las cosas que por lo menos yo he aprendido con los pueblos indígenas, o me ha sorprendido más con los pueblos indígenas, es sobre el tema de la esperanza. Porque es verdad que es un término y un concepto absolutamente fundamental para nuestra fe, pero los pueblos indígenas, a mí por lo menos me han mostrado el término de la esperanza, desde una perspectiva de la esperanza como certeza. Es decir, no es una esperanza de esperar que algo pueda suceder, es la esperanza, la esperanza se nutre de que eso va a suceder. Claro, si nos organizamos, si luchamos, pero hay una certeza, porque la certeza de que la lucha por la vida al final va a tener resultados positivos, aunque eso se lleve la vida de mucha gente. Es decir, esa idea de vamos a luchar aquí, como ellos expresan, vamos a luchar hasta el último aquí. Vamos a luchar por nuestros hijos y por nuestros nietos. Pero tenemos la seguridad de que si luchamos, el día de mañana vamos a tener los resultados. Esa cuestión de la esperanza como certeza, a mí me ayudó a transformar mucho nuestro propio concepto de esperanza. Es muy pascual, porque al final es muy pascual para nosotros, porque al final es decir, sabemos que después de la muerte viene la vida, tenemos la certeza que después de la muerte viene la vida, que la última palabra no es de la muerte, que la última palabra no es de la expulsión, que la última palabra no es de la amenaza, que la última palabra no es de la expropiación. Lo sabemos, y eso lo sabemos, es la certeza que nos ayuda y nos alimenta a pasar por la cruz, a pasar por la pasión. Decías que hay una cuestión teológica política, absolutamente de acuerdo, de respeto a los sueños de los pueblos, absolutamente de acuerdo. Y aquí, una vez más, Laudato Si, el sínodo dio muchos pasos, pero todavía hay mucho que hacer. El respeto profundo por los sueños de los pueblos, por ellos como sujetos, por ellos como diversidad de epistemologías, de soluciones, de alternativas, es algo que todavía es un camino a ser realizado. Fernán Carreras, yo voy rápido porque fueron muchas cosas, pero para no ocupar mucho tiempo de ustedes. Fernán Carreras traía, perfecto, esa reflexión desde la década de 70. Estamos viviendo de la década de 70, Fernán, estoy de acuerdo, un nuevo ciclo de expansión del modelo económico. América Latina lo ha vivido a lo largo de todo el proceso de colonización. El proceso de colonización se ha expresado a través de ciclos expansivos. El ciclo del caucho, el ciclo del oro, el ciclo de esto, el ciclo de aquello. A partir de la década de 70 hay un nuevo ciclo. Y el nuevo ciclo lo colocabas tú con el tema del agronegocio, con el tema del petróleo, del gas, en fin. Laudato Si, los que mejor cuidan de la tierra, querida Amazonia, la conversión a esta sabiduría es el aprender a soñar. Exactamente. ¿Cómo promover un diálogo intercultural y entre los pueblos sobre sus costumbres? Yo creo que a nivel de academia también, porque el trabajo, por ejemplo, nosotros estamos haciendo como CIME es justamente ese, ¿no? Diálogo intercultural, pero también el diálogo político interno entre los pueblos y entre los pueblos y organizaciones aliadas. Eso tiene que ser hecho. Hay una dimensión política ahí muy grande. Pero hay una cuestión que está tal vez en el campo académico, entre comillas, para no decir que es un campo cerrado, pero que me parece absolutamente fundamental. Y si ustedes trabajan en el campo académico, me parece que es el tema del diálogo de saberes. Nosotros acabamos de salir de un curso de extensión de la UNILE, de la Universidad Latinoamericana, justamente hablando de tierra y territorio, trayendo conceptos de la academia sobre tierra y territorio, conceptos de la antropología, conceptos de la geografía crítica, conceptos de la ecología política latinoamericana, trayendo esos conceptos, pero al mismo tiempo trayendo las narrativas de los pueblos indígenas. Y al final hay campos en común, hay encrucijadas en común, hay narrativas que se hacen de forma diferente, pero al final hay espacios y plazas comunes. Ese diálogo de saberes es un absoluto desafío y un servicio extraordinario de la academia. Y el camino sí es empoderamiento de las bases y de las personas, como decías. Lo traía más el tema de IRSA. ¿Qué hacer con África? Confieso que es muy complicado. América Latina, una de las cuestiones que ha traído es, América Latina creo que tiene pasos más hacia adelante en el sentido de visibilidad de los conflictos. Ha habido momentos en que los gobiernos han estado más unidos, ha habido expectativas de articulación regional un poco más consolidadas. Desde el punto de vista de presencia de iglesia también. El camino de la iglesia en América Latina no es el camino de la iglesia en África. El camino de articulación de los pueblos indígenas en América Latina no es el camino de articulación de los pueblos indígenas en África. Estamos hablando realmente de dos situaciones muy diferentes. ¿Cómo trabajar esto, el tema del Congo? Yo recuerdo que cuando salió todo el tema de la REPAM, que seguro que lo habrán escuchado, hicimos un intento muy fuerte
de articulación de algo parecido en el África Central, la REBAC, que sería la red eclesial de la cuenca del Congo. Y tenía la misma expectativa, la misma perspectiva que la REPAN, pero han tenido procesos diferentes, porque estamos hablando de realidades diferentes. Ahora, el desafío está ahí, el desafío continúa estando unificar realmente ese tipo de articulaciones. Sobre la Fratelli Tutti, no soy un experto en la Fratelli Tutti, pero aquello que la Fratelli Tutti trae más claramente de esa necesidad de cambio de paradigma, de esa fraternidad social, sobre todo esa recuperación de la política en el sentido del bien común, recuperación de los espacios comunes, de luchar por aquello que es común, recuperación de los diálogos, recuperación del diálogo, recuperación del destino común, del horizonte común como familia humana, y por tanto de tener que recuperar ese diálogo desde abajo, me parece que va en la línea de todo lo que Francisco dijo. A mí me parece que Francisco, desde que en 2013 llegó, no ha dejado de decir todo lo que ha dicho, no solamente en encíclicas, exhortaciones, discursos, sino en su forma de ser y de hacer. Hay todo un hilo conductor. Es muy fácil encontrar en Fratelli Tutti el mismo espíritu que en Evangelii Gaudium o que en Laudato Si, y al revés, ¿no? Es decir, y esto es probablemente una de las cosas más que nos permite hablar de gracia, de tiempo de gracia hoy en día en la Iglesia, ¿no? Que estamos realmente recuperando todo aquello que el Concilio Vaticano II trajo, todo aquello que en la Iglesia de América Latina se ha dicho tantas veces, pero recuperándolo con una fuerza, con una consistencia, y ahora con el tema de la sinodalidad muy fuerte. Alvin decía que el aprender a soñar es como la llave para una nueva dimensión. Exactamente, Alvin. Esa es la propuesta que yo quería traer. Es entender esto como llave de interpretación. Necesitamos dar un paso que es absolutamente político, pero desde una dimensión muy profunda de lo político. No solamente político desde la perspectiva de la razón instrumental. Es político porque hablamos de los espacios comunes y de las relaciones sociales, pero desde una dimensión que nos obliga a ir mucho más allá, y en ese tema del aprender a soñar es justamente lo que traía. Héctor, ¿de qué manera nuestros pueblos pueden rectificar? No sé cómo responderte, Héctor. Es muy difícil. Podríamos estar aquí hablando horas ahora, por ejemplo, de qué es lo que ha hecho que en Brasil se haya llegado a una situación como la que tuvimos en 2018 con la elección de Jair Bolsonaro. Era algo que en enero de 2018, apenas 9 meses atrás, era absolutamente inconcebible, insospechable. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega al nivel de polarización? Es algo que requeriría aquí otro encuentro, justamente para hablar sobre eso, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que esto nos refuerza más la necesidad de recuperar el campo político como un campo de disputa, como un campo de procesos políticos de base. No digo no polarizados, porque la polarización no hay que tener miedo si de lo que estamos hablando es de antagonismos, de contradicciones históricas entre proyectos de vida y proyectos de muerte. Pero sí es verdad construir desde abajo proyectos políticos que lleven a otras posibilidades, a otras alternativas. Yo honestamente creía que Bolsonaro no duraría un año en el gobierno. Después que pasó el primer año, pensaba que no duraría un segundo año en el gobierno. Cuando comenzó la pandemia me parecía inconcebible que durase 2 días más en el gobierno. Ahora sé que va a ir hasta octubre de 2022. Va a completar los 4 años. No sé qué sí. Para poder explicar eso necesitaríamos otro momento, pero lo que sí es cierto es que no podemos quedarnos indiferentes delante de eso. Tenemos que actuar en lo político, tenemos que actuar en la formación política de nuestra gente, tenemos que incidir en la formación política, social y política de nuestra sociedad, de nuestros grupos, de nuestros sectores sociales. Tenemos que recuperar todo eso porque lo que ha representado Bolsonaro y otros gobiernos en la región ha sido un proyecto de necropolítica, una política de muerte, una política de destrucción, una política de acabar, de tierra arrasada. Una política que aunque él se vaya en octubre del año que viene, que espero que se vaya, nos costará años recuperar en Brasil, nos costará años recuperar en Brasil. Muchos más que los 4 años que él ha conseguido destruir. No sé si, creo que al final había también algo de... No sé si he conseguido responder a todos. Pero bueno, sobre todo queda aquí la posibilidad de que tengamos otros momentos, de que podamos abrir otros espacios de diálogo también, y agradecerles muchísimo por la densidad también del diálogo, por la consistencia también de los puntos de vista que ustedes han traído.
de las referencias que ustedes han traído y quedarme a disposición del ICALA y colocarnos a disposición cuantos CIMI de las articulaciones con el Chaco y a seguir luchando, a seguir luchando, a seguir luchando, porque no nos podemos permitir el lujo de desesperarnos ni de cansarnos. Hay que mantenerse con la cabeza erguida, con la esperanza intacta, y sabemos que no hay tregua, y es así como tenemos que vivir estos tiempos, sin tregua. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Bueno, damos por concluido entonces. Te cedo la palabra a Pablo. Bueno, sí, muchas gracias a todos por participar, por las personas incluso que estando presentes no han tomado la palabra, pero que seguramente han estado con nosotros. Saludamos a Alejandro Castillo, que está llegando ahora. Ha habido un cambio de horarios, seguramente que nos ha alterado un poco y descolocado. Guido, Johannes Bausenhard, gracias por tu permanencia. No sé si querés dar un saludo, una palabrita, sería muy interesante, muy importante para nosotros. Si esperamos unos minutos, no hay problema. Francisco Aranda, Marisabel. Adelante. Micrófono. Johannes, sí. ¿Aló? Alzo, sí. Disculpa, estaba... ¿Aló? Sí, te vemos muy bien, te vemos bien. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta conferencia, por este evento. Por mi parte, me pareció todo muy interesante. Yo no soy tanto de esa temática, de ese campo, pero me interesa y estamos contentos de que también por parte de ICALA en Alemania, de que los consejos y programas que tenemos están organizando este tipo de eventos, de conferencias, de congresos, y siempre nos gusta saber de esas actividades, y cuando obviamente por el horario de horas que existe entre Latinoamérica y Alemania nos es posible asistir, también lo hacemos con gusto y esperemos que podemos continuar con este tipo de eventos. Entonces también desde Alemania, muchas gracias por esta conferencia, por la organización de este evento, y seguramente habrá otra oportunidad en la cual nos podamos volver a ver. Muchas gracias. Gracias, Johannes. Saludos a todos los amigos y las amigas de Alemania. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Francisco de Tartagal. Bueno, Juan Manuel, dinos una palabra. Sí, nada más para ponernos a disposición. Estamos aquí presentes el programa, Luis Ventura, el programa de pueblos originarios de Amerindia, del ICALA. Entonces, ponernos a disposición para socialización de información, de solidaridad, de apoyo entre las luchas que están haciendo ustedes en el sur y las luchas que estamos haciendo en el centro y en el norte de nuestro amado continente. Nos ponemos a disposición como programa de ICALA Pueblos Originarios para la solidaridad y para la socialización de información. Muchas gracias. Bien, gracias Juan Manuel. Francisco, sí. Bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación desde Tartagal, al profe Pagano, que fui su alumno cuando él era docente acá en la sede regional Tartagal, fui después su auxiliar adscrito. Bueno, la cuestión de la tierra y el territorio es una problemática que me interesa bastante. Yo estuve, ahora quiero compartir con ustedes una experiencia, acompañando una marcha de familias criollas campesinas de la ruta 81 acá en el departamento Rivadavia y San Martín. Ellos iniciaron el 18 de octubre una marcha a Salta Capital. Yo estuve en Fortín Dragones acompañando, después me sumé por el camino en
General Güemes, Camposanto y hasta el día 29 de octubre hasta Salta Capital. Después estuve acompañándolo a ellos por el recorrido que hicieron allá en el Monumento a Güemes. También después volví con ellos y después los estuve siguiendo, que quedaron en Salta, realizando gestiones. Bueno, eso lo que ellos reclaman justamente en este sentido es que la tierra del territorio, porque están siendo administrados justamente por empresarios. Uno de los más reconocidos es Gianfranco Macri, creo que es hermano del presidente Macri. Y en este momento algo similar está pasando también en la provincia del Chaco, en el Impenetrable, en Fuerte Esperanza y en Comandancia Fría, localidades donde yo soy oriundo. También en plena pandemia, como escuché hace un rato, decía que en Brasil, en Santiago del Estero, se aprovecharon durante un año para desmontar. En la provincia del Chaco, en el Impenetrable, pasó lo mismo, no paró el desmonte. Y en este momento, en Comandancia Fría, se está talando algarrobos, donde hay un conflicto interno que se podría decir que el mismo gobierno Jorge Capitanich posiblemente haya generado un enfrentamiento entre los pueblos originarios Huichí y el criollo campesino. En este momento hay criollos campesinos acampando en Fuerte Esperanza, esperando respuesta desde el gobierno provincial para desmonte y la permanencia del territorio a las familias campesinas. Eso es lo que le quería compartir con usted y muchísimas gracias por la invitación y espero seguir participando de estos encuentros que para mí son muy enriquecedores. Gracias Francisco por compartirnos la actividad concreta, el compromiso. Ha habido alguna dificultad en escuchar algunos párrafos tuyos, pero hemos podido seguir un poco tu narración sobre la participación de la movilización aquí en Salta y la perspectiva de la provincia del Chaco también, ¿no? Para ir terminando, no sé si alguien más quiere decir una palabra. Bueno, agradecemos mucho, Luis, tu generosidad en preparar esta exposición y vamos a seguirte también. Podemos seguir el trabajo de cada uno de una manera u otra por googleando, ¿no es cierto? Pero sobre todo este contacto que hemos podido establecer como ICALA, me parece a mí que con un punto neurálgico de la Amazonía, el drama de los pueblos Yanomami y la población invasora de los garimpeiros, que realmente tú has descrito ampliando e imaginándonos lo que pasa también en otros lados de la Amazonía. Así que, bueno, seguimos en contacto y seguimos con el compromiso de seguir estudiando, dialogando y participando de toda la movilización posible en la que podamos estar. Y sabiendo, el Evangelio de mañana es el elogio que Jesús hace de la viuda que entrega las 2 monedas de cobre y dice, ha entregado más que todos los ricos que hacían sonar la alcancía con lo que se les sobraba. Incluso le ganó a Zaqueo, porque Zaqueo donó la mitad de sus bienes a los pobres, mientras que esta mujer pobre dio el 100% para el templo. Así que seguimos con esa lógica invertida a la que el poder capitalista en este momento nos está dominando y esquilmando, ¿no? Simplemente prestar atención a la cuestión del litio en los grandes salares nuestros andinos es otra de los grandes despojos que estamos sufriendo, sobre todo por el costo del agua que tiene en detrimento de las economías de los pueblos andinos. Bueno, un abrazo grande para tu familia, especialmente Luis, y para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Buen trabajo.